Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Edilicia GPT, el podcast donde la tecnología va tan rápido que cuando te enteraste ya es tarde. Le pusimos el nombre de Edilicia GPT a este podcast porque, primero, por una analogía obvia a GPT, de ChatGPT, a estos modelos preentrenados, estos transformers preentrenados, pero además son las siglas de gracias pero tarde. Porque como dijo Lewis Carroll, hoy en día con la tecnología hay que correr bastante rápido para mantenerse en el mismo lugar. Entonces muchas veces uno, cuando adopta una herramienta tecnológica, lo primero que le pasa es que está súper entusiasmado, pero cuando la terminó de adaptar ya vino otra que la mejoró. Entonces, muchas gracias pero tarde. Vamos a intentar estar todo el tiempo a la vanguardia de las últimas tecnologías, tanto del rubro de la construcción como de otras industrias que nos sirven muchísimo para evolucionar y estar a la vanguardia de las tecnologías. Innovar en nuestra industria es copiar lo bueno de las innovaciones de otras industrias. Esto es algo que va a ser un lema a medida que vayamos viendo capítulo a capítulo, y es algo que vamos a tener en cuenta para que en nuestra industria, que es la industria de la construcción, aunque muchas veces parece que hacemos obras faraónicas, esto tiene que ver no solamente con que son enormes, sino con que usamos las mismas metodologías constructivas, llevamos bolsas al hombro, medimos con una cinta, y todo eso va a ir cambiando, y tanto las nuevas tecnologías como las formas en donde va el mundo van a hacer de que esto sea una nueva forma de repensarnos como industria. En este capítulo vamos a hablar de robots que caminan, robots que son montados como caballos. También vamos a hablar de la IA utilizada por mucha gente hoy en día como psicólogos, y hasta vamos a tener en cuenta esto de que la inteligencia artificial ya nació y pudo ser bautizada debido a que pasó algunas pruebas que años atrás hubiesen dicho que realmente inventamos una inteligencia artificial. Así que acompáñame en este capítulo y vamos a ver cómo la tecnología se está metiendo en nuestras vidas y en nuestras casas. Para comenzar con el bloque de robótica, quería presentarles a alguien que, bueno, ya se hizo muy famoso últimamente en redes sociales, pero bueno, quería presentárselo formalmente porque es un nuevo miembro de la familia de Edilicia, y es el perro robot Roju, que ahí lo tienen a Roju. Obviamente está ahí sentado al lado mío, esperando ser presentado. Hola Roju, ¿cómo estás? Vamos a hacer que Roju, la manito ahí está saludando a mí, lo está saludando a todos ustedes. Y bueno, vamos a dejarlo que descanse. Y quería contarles, bueno, más allá de esta situación de Roju siendo algo muy llamativo desde los movimientos, e incluso que genere esta cuestión de que todo el mundo quiera acercarse y ver cómo funciona. Pero la gran pregunta es, ¿para qué sirve Roju más allá de ser un perro muy llamativo y muy marketinero? Las funcionalidades que se le puede dar a Roju son variadas, pero muy buenas, y siguen evolucionando. La primera obviamente tiene que ver con su trompa. Roju tiene un escáner en su trompa que, si lo podemos ver, y se los puedo mostrar en pantalla, mientras él está ahí sentado, está escaneando esta habitación. Es por eso que después puede esquivar objetos, pero yo puedo absorber esa información a través de un pendrive del escáner de Roju para tener un relevamiento. Eso hace que yo rápidamente pueda mandarlo a caminar y tener un relevamiento de una zona en particular que yo necesite, de una obra o de lo que sea que esté necesitando una medición precisa. La segunda funcionalidad de Roju tiene que ver con la cámara, sus ojos. Él puede ser operado virtualmente, entonces mientras descansa en su hucha y se va cargando, uno puede despertarlo en cualquier momento mientras tenga wifi y mandarlo a inspeccionar lugares en donde quizás sean inaccesibles, en donde suene una alarma, por ejemplo, y yo quiera ir a ver qué ocurrió en esa zona. Es entonces de alguna manera una cámara móvil que hace que yo tenga acceso y pueda de alguna manera manipularlo para observar qué es lo que está ocurriendo. Y la tercera funcionalidad actual de Roju puede llegar a ser cuestiones de seguridad. Imaginen que él puede tener accesorios en donde puede tener una mano robótica que tome cosas. Eso puede hacer que yo lo envíe a un lugar en donde crea que hay explosivos y pueda ir tranquilamente con él a tomar esos explosivos, ponerlo en un lugar a salvo. O puedo quizás enviarlo a lugares de altas temperaturas, a un principio de incendio en donde yo pueda hacer un relevamiento y meterlos en lugares en donde son peligrosos para una persona que pueda llegar a aspirar los gases.
Entonces, de alguna manera, también Roju puede ser utilizado para maniobras de seguridad que se necesiten en distintos lugares, tanto sea por bomberos, policías aeroportuarias, etc. Así que con algunos accesorios más, Roju puede llegar a ser incluso una herramienta que salve vidas. Además, quería contarle que Roju puede ser programado, como vemos acá, en esa especie de API que tiene, en donde yo puedo, de alguna manera, entrar y probar y hacer una programación de, por ejemplo, un circuito que quiero que haga, por ejemplo, por las noches o una determinada serie de acciones como para que él inspeccione o mida determinados lugares. Entonces eso también es algo que va evolucionando y le va dando cada vez más funcionalidad a este amigo mascota y robot con utilidad. También tenemos que aclarar que Roju es un robot que en algún momento tuvo el costo de un pequeño departamento en una ciudad como la de Rosario, y hoy en día puede llegar a salir el 10% de ese costo. En pocos años fue evolucionando la robótica al punto tal en que hoy en día tiene una accesibilidad muchísimo mayor y esto va a seguir en caída. Entonces, cuando menos nos lo imaginemos, vamos a tener este tipo de robots muy al alcance de nuestras manos. Vamos a despedir a Roju porque vamos a seguir hablando de robótica, pero bueno, primero obviamente con un pequeño saludo. Siguiendo con los cuadrúpedos robots, estuvo en redes sociales también mucho tiempo, no más que el perro de Edilicia, pero un nuevo prototipo de Kawasaki, que vamos a ver ahora en pantalla, que tiene que ver con un, llámese, no es un perro robot, sino sería más una cabra robot. Particularmente Kawasaki, en 2022, en una exposición internacional, había presentado ya a un prototipo de robot cuadrúpedo montable inspirado en una cabra montesa. Se llamaba Vex y exploraba distintas utilidades. Una era obviamente tener una capacidad grande de carga, transportaba hasta 100 kilos, tenía una movilidad híbrida. Eso hacía que le permitía caminar en 4 patas para terrenos irregulares y agacharse y ir con rueditas cuando necesitaba ir en un espacio más cerrado. Pero la realidad es que en este 2025 Kawasaki revolucionó las redes sociales debido a que sacó un prototipo, aunque todavía no lo vimos funcionar. Solamente vimos videos que tienen alguna que otra edición, creo yo. Pero en 2025 Kawasaki nos presentó a Corleo. Corleo también es cuadrúpedo, también es montable, pero tiene un diseño diferente, ya se parece más a un felino o a un lobo, y tiene una propulsión por hidrógeno. Eso es algo que de alguna manera también viene a revolucionar estos medios, porque en su momento era eléctrico y eso hacía de que quizás con el nivel de fuerzas que tenían que hacer, las baterías tenían que ser muy grandes, y ahora con el hidrógeno nos daría mucho mayor autonomía para poder utilizarlo y trepar quizá una montaña. Entonces ahí vemos cómo esta existencia de estos cuadrúpedos es algo que se viene y quizás sea cada vez más accesible para que ya uno pueda elegir si va a ir en moto o quizás en algún felino robot. Y para cerrar, obviamente hablando de robótica, tenemos que hablar de los humanoides y de estos robots que tienen un parecido a nosotros y que básicamente están también evolucionando. Hay muchas empresas que, comenzando por quien fue la pionera, Boston Dynamics, que empezó con toda esta agilidad y esta búsqueda de que estos mismos humanoides puedan moverse como nosotros e incluso mejor que nosotros. Después obviamente pasó a empresas como Tesla, que tiene su robot Optimus, que lo que busca es que haga tareas repetitivas, que vaya más a las fábricas y al reemplazo de un obrero humano. Pero empiezan a aparecer estas empresas como Figure AI, que es una empresa que hace robots que pueden ser de alguna manera utilizados por un mismo cerebro, una misma inteligencia artificial, que lo que busca es coordinar entre ellos y, por ejemplo, pueden entrar a un lugar, reconocerlo y que le den una tarea, como por ejemplo guardar las compras de un súper, y en eso van a estar coordinando y buscando cuál es el mejor lugar para, por ejemplo, guardar las frutas o
no sé si requiere frío, abrir la heladera y guardar determinadas cosas que requieran frío ahí en la heladera con un cierto criterio. Y esta coordinación entre ambos hace a que podamos estar pensando en que los robots van a poder de alguna manera trabajar masivamente, y eso hace a que quizás puedan cumplir muy eficientemente una tarea, porque de alguna otra manera el cerebro es uno. También están los competidores, como por ejemplo la fábrica Unitree de China, que ellos también, una de las cosas que buscan, aparte de la agilidad de su robot y de la funcionalidad, es también la accesibilidad. Y son los primeros que están vendiendo los humanoides masivamente, y que ya son los que ustedes pudieron ver en videos que ya están muy cerca nuestro y que todavía no pueden hacer tantas tareas funcionales, pero que de alguna otra manera van a ir evolucionando con accesibilidad o con poder tener, por ejemplo, agarres, y eso va a hacer que estos humanoides sean muchísimo más funcionales y puedan, por ejemplo, no sé, tenerlos como para que sean quien limpie nuestro hogar o hagan tareas repetitivas en nuestra fábrica. Eso obviamente viene a repensar todo lo que tiene que ver con los trabajos principalmente repetitivos, pero no nos olvidemos que la inteligencia artificial se va metiendo no solo en los trabajos estándares, sino también en los que tienen que ver con la creatividad y las habilidades blandas. Así que bueno, por ahora eso es lo que estamos viendo de los humanoides. De a poco van también disminuyendo su precio y van a poder hacer que en algún que otro momento podamos verlo caminando por las calles o en nuestras casas. Y para cerrar, y hablando un poco más de la industria de la construcción y cómo puede llegar a ser la primera aplicación de estos robots en nuestra industria, ahí podemos hablar de que quizás obviamente empiecen a existir los perros, en donde puedan llegar a hacer mediciones y entrar en lugares inaccesibles para tomar medidas y poder resolver algunos problemas a distancia. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con robótica, yo creo que van a empezar a aparecer este concepto de exoesqueletos, en donde, por ejemplo, la empresa Hilti ya tiene dos prototipos comercializables de exoesqueletos que tienen dos funcionalidades distintas. Uno más para la ayuda de quizás tareas en donde hay que tener los brazos por encima de nuestra cabeza y estar, por ejemplo, colocando cielos rasos, levantando placas pesadas y ese tipo de cuestiones, en donde un exoesqueleto superior puede llegar a asistir y hacer que los materiales que se levantan tengan realmente una ayuda, y eso pueda llegar a significar quizás la mitad de su peso, y así poder trabajar quizás más horas y obviamente cuidando la salud del trabajador. Entonces estas asistencias robóticas van a empezar a aparecer en las obras, como también unas especies de exoesqueletos grúas, en los que hace que estas herramientas pesadas que hay que manipular en las obras tengan de alguna manera una asistencia, como para que esos trabajos también puedan realizarse quizás más tiempo, o obviamente con una ayuda a la salud y a la situación laboral del trabajador. Todos estos exoesqueletos que van apareciendo y van evolucionando son los que van a mejorar, creo yo, la productividad del obrero y van a ser la primera inserción de robótica en las obras. Empresas de alcance mundial como Skanska o Ferrovial son algunas de las que ya implementaron robótica en algunas de sus obras, y obviamente esperamos poder aplicarlas pronto en Edilicia, y que obviamente esto nos entusiasma un montón como para poder comenzar estas pruebas y ser early adopters en estas nuevas tecnologías. Y pasando a un tema que realmente me apasiona, hablemos de inteligencia artificial en su concepto y cómo podemos decir que pasamos una prueba planteada allá por el año 1950 por el matemático Alan Turing, que realmente para él era algo que podía llegar a definir si existía o no existía una inteligencia artificial. Esa prueba consistía, se llama el test de Turing, es más conocido como con ese nombre, pero en inglés es Imitation Game, que tiene que ver con poder poner a un ser humano comunicándose no verbalmente con dos entes que estén en habitaciones cerradas y no pueda reconocerlos, y se comuniquen a través de 5 minutos de conversación, en donde el ser humano tenga que distinguir cuál de esos dos entes es una máquina. En el caso que no pueda hacerlo, bueno, ahí es donde quizás, si es indistinguible, podemos hablar de que ahí existe una inteligencia artificial capaz de imitar a la comunicación de un ser humano. Bueno, este test obviamente tiene muchos años, y a principios de este 2025
investigadores pusieron a prueba distintas inteligencias artificiales. Participaron ChatGPT 4.0 y dos modelos avanzados de Llama 3.1, ChatGPT 4.5 y algunos más. Y lo que se pudo concluir es que cuando, por ejemplo, a GPT 4.5 se le dijo que adoptara la personalidad, por ejemplo, de un estudiante introvertido, fanático de redes sociales e internet, el ser humano lo identificó como una persona en el 73% de las veces. Se hicieron muchos test y la mayoría de las veces, un 73% de las veces, el ser humano dijo, sí, esta es la persona real, y confundió a la inteligencia artificial como una persona. Otras inteligencias artificiales como Llama, bajo estas mismas condiciones, lo eligieron un 56% de las veces. Eso puede llegar a ser un azar, es casi un 50-50, pero lo llamativo es que cuando uno a una inteligencia artificial le pide que adopte una personalidad, lo que ocurre es que la adopta muy bien y puede realmente camuflarse dentro de lo que tiene que ver con parecerse a un ser humano con esas características. Cuando uno no le pide eso, como por ejemplo pasó con modelos como 4.0, ahí de alguna manera fue distinguible y en un 20, 21 y 23% de los casos hubo confusión, lo que dice que esto no sería algo que podría llegar a concluir que existe una inteligencia artificial. Ahora, cuando uno le pide que haga una imitación de un ser humano, lo hace muy bien. Entonces esto implica que si Turing hoy estaría vivo, diría, bueno, realmente llegamos a tener una inteligencia artificial. Pero ¿qué ocurre? Esto no habla de qué tan inteligente es, sino de que puede realmente parecerse a un ser humano. Entonces ahora hay un paso más de empezar a reconocer cuál es la verdadera inteligencia en sí. Existen un montón de benchmarks en donde van midiendo las distintas inteligencias artificiales, viendo si llegamos a una inteligencia artificial general, una superinteligencia. Pero bueno, todo esto empieza a tener que ver más con las especialidades de las inteligencias y todavía no logramos que una pueda unir a todas las inteligencias y poder ser una gran inteligencia general. Ahora, lo que sí podemos ver es que la evolución es exponencial y que realmente todo esto va creciendo a niveles que no nos podíamos imaginar, y sabiendo que hoy cualquier inteligencia artificial es mejor que cualquiera de nosotros accionando de una manera mediocre, de un médico mediocre, de un diseñador mediocre, de un ingeniero mediocre. Hoy realmente la inteligencia artificial puede hacer trabajos un paso más adelante de cualquier ser humano mediocre. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto va evolucionando a niveles exponenciales y hay que estar prestando atención y usando las herramientas, porque si nos dormimos, lo que puede ocurrir, como dicen muchos, es que si no estamos en la mesa de conversación y en la mesa de utilización, vamos a ser parte del menú. Ahora, ¿qué son estos chatbots? ChatGPT y de hecho todos los nuevos chatbots que existen, porque recordemos algo, esto tiene que ver con en un principio una inteligencia conversacional, pero en el fondo estos chatbots son grandes lenguajes entrenados con un montón de información para que luego puedan de alguna manera interpretarnos y darnos la mejor respuesta y la respuesta más probable. Lo que tenemos que entender es que pasamos de una informática determinista a una informática probabilista. ¿Qué es esto? Es que realmente yo no voy a tener como en el Excel, que le voy a poner una operación y me va a salir exactamente el resultado, sino que cuando consulte algo voy a tener el resultado más probable. Esto es lo que hace que quizás estas inteligencias hoy en día tengan un gran margen de error, o que yo encuentre con que me pueden resolver un problema muy complejo, pero a una pregunta muy simple se pueden equivocar. Obviamente que esto es porque el entrenamiento va evolucionando. Además de esto, hay que tener en cuenta que si esto sigue evolucionando, esa probabilidad va a bajar cada vez más y la respuesta es cada vez más certera. Pero por eso sabemos que quizás en una inteligencia artificial que hace imágenes, cuando yo le pido que modifique una pequeña parte de la imagen, lo que hace es volver a recrear la imagen y no solamente modificar eso, porque lo que hace es darte la imagen más probable que me estás pidiendo en ese momento. Entonces, a raíz de esto, lo que podemos concluir con lo que está pasando es que, primero, que hay un montón de empresas compitiendo. Aquí pueden ver, por ejemplo, en pantalla que en un ranking de inteligencias artificiales,
yo, de acuerdo a la especialidad de cada una, puedo ver cómo es que las inteligencias están evolucionando. Pero hay otro ranking que tiene que ver más con esto de trabajar a ciegas, parecido al test de Turing, en donde yo voy a operar con un prompt, que es básicamente lo que yo le digo que necesito que haga esa inteligencia, pero a ciegas con dos modelos distintos. Lo que me va a devolver ese prompt, yo lo voy a calificar y voy a decir, me gustó más lo que hizo el número 1 a lo que hizo el número 2, porque le hice una pregunta de cualquier cosa, una receta de una torta innovadora, nueva, con, no sé, algunos ingredientes no tradicionales. Voy a ver las respuestas y voy a decir, me gustó mucho más la de la 2 que la del 1. Y así con toda la gente que esté evaluando prompts. En base a eso yo voy a calificar y el resultado que voy a tener, como lo ven aquí, es cuál es el ranking de las mejores inteligencias artificiales. Y en eso lo que va ocurriendo con estos rankings es que se van evolucionando día a día, semana a semana, y lo que podemos ver es que los puestos van cambiando todo el tiempo, como una carrera de Fórmula 1 en la lluvia, que hay siempre alguien distinto en distintas posiciones y es muy, muy difícil que se mantenga todos en su posición. Entonces lo que nos encontramos aquí es que, por ejemplo, hoy Gemini 2.5 Pro es para el chatbot Arena Score, es la primera inteligencia artificial en el ranking, seguida por ChatGPT 4o, seguida por Grok 3, seguida por ChatGPT 4.5 y así, y podemos ver que hace un tiempo DeepSeek, esta inteligencia artificial china, estaba mucho más arriba. Podemos ver que ChatGPT no es hoy en día la más inteligente, y así es como van evolucionando y van cambiando, y a medida que salen nuevas versiones van compitiendo, en donde muchas veces uno puede llegar a tener que estar muy atento para saber si está utilizando la inteligencia más inteligente. Hablemos ahora de qué es un token, que también está muy, muy nombrado hoy en día con las inteligencias artificiales, y explicándolo de manera muy simplista. La cantidad de tokens que procesan las inteligencias artificiales tienen que ver con el contexto que yo le puedo dar a esa inteligencia artificial. Es decir, esa inteligencia está preentrenada con un montón de información de internet, pero además yo puedo, por ejemplo, subirle un PDF, un Word o cualquier archivo que yo le dé información de contexto para la pregunta que le voy a hacer, y así puede interpretarlo y decir, bueno, leo este documento y te doy una respuesta en base a eso. Imagínense que a medida que van evolucionando los tokens, yo le voy a poder dar toda la base de datos de mi empresa y poder preguntarle información estadística, poder hacer una app de, por ejemplo, las estadísticas de cómo fueron las ventas en los últimos semestres, o preguntarle cómo en general yo utilicé una cláusula de punitorios en los contratos con los clientes, y ahí me puede dar una respuesta en base a los 150 contratos que yo le pude haber cargado. Entonces ahí tenemos en donde también las inteligencias y hoy los modelos compiten entre la cantidad de tokens que pueden ser utilizados. Y a medida que esto evoluciona, uno le puede dar mayor contexto propio a la inteligencia para hacerle preguntas personalizadas y que me la responda cada vez con mayor criterio. Ahora hablemos de estos chatbots como profesionales, si se puede decir esa palabra. Chatbots que pueden llegar a tener una profesión de psicólogo o abogado. Hablando un poco más de lo que es lo que se está usando y la gente cómo lo está usando a través de una especie de contención psicológica, hay algunas aplicaciones que utilizan modelos de lenguaje de las cuales uno puede entablar una conversación de apoyo emocional. Ofrecen algunas herramientas y ejercicios basados en terapias cognitivos conductuales o mindfulness, en donde da unos pasos para hacer ejercicios de relajación, y ahí empieza a estar toda esta situación de, bueno, la responsabilidad que puede llegar a tener todo este tipo de aplicaciones, pero lo que no podemos luchar es que la gente cada vez las utilice más y que estas inteligencias están generando cada vez más empatía, y además en un costo muy muy bajo, en donde la gente se empieza a sentir acompañada con este tipo de inteligencias, y ahí está en donde vamos a tener que ser responsables desde el lado de los profesionales de la psicología en ver si estos son herramientas para poder de alguna manera afrontar terapias para el estrés o la ansiedad, y que esto pueda ser algo que evolucione los tratamientos, o sea un peligro en donde una persona piense que está llevando adelante una terapia cuando en realidad quizás está siguiendo un proceso probabilístico y nada más. Entonces esta situación es algo que obviamente se va a tener que evaluar desde el lado de la psicología particularmente, y ver qué rol y qué validación se le da a este tipo de herramientas antes de que la gran mayoría de los usuarios la estén usando con una falta de responsabilidad y pueda llegar a ser para peor. Quizás hoy en día la gente está
utilizando inteligencias artificiales cuando antes hacía un llamado a un amigo y ahora aplicaciones como Wysa o Youper son de alguna manera estos psicólogos virtuales de bolsillo que se están utilizando como herramientas de apoyo que tenemos que ser responsables y saber que no reemplazan a un psicólogo real, pero desde la psicología también tener esa responsabilidad de no creer que esto no existe porque de alguna manera están tomando cada vez más fuerza. Bueno, ¿y qué pasa con los abogados? Inteligencias artificiales que dicen que lo reemplazan. Ya hubo algunos litigios que incluso tuvieron que pagar multas por decir que son el reemplazo automático de abogados. Por ejemplo, la empresa Do Not Pay se promocionó con su objetivo de ayudar a los consumidores a realizar tareas legales sencillas, como por ejemplo reclamarle una aerolínea, reclamar multas de estacionamiento y ese tipo de cuestiones, en las cuales dijeron que eran un abogado virtual y en base a eso la empresa a través de un litigio tuvo que pagar multas por decir esto, pero sigue en pie y asesorando en este mismo tipo de cuestiones, y lo que podemos decir es que asesora cada vez mejor y que es un asistente muy bueno. Quizás ahora requiere obviamente que haya el acompañamiento de un abogado, pero lo que tenemos que saber es que todo esto viene evolucionando y que, por ejemplo, otras plataformas como Harvey AI, Alexi o quizá AI Attorney también, de Action Law, pueden ser plataformas que ayuden muchísimo al primer paso. Quizás uno tenga que, no sé, recibe un contrato y antes de llamar al abogado lo primero que puede hacer es procesarlo por esas inteligencias artificiales y ver qué tipo de respuestas le dan a uno, hacerle preguntas sobre las dudas que uno tiene del documento para saber qué tipo de respuestas nos dan, y una vez que tenemos esas respuestas, ir y validarlas quizás con un estudio, y esto hacer de que quizás la hora del profesional valga lo que tenga que valer, pero que nos dé un valor agregado en base a preguntas concretas del expertise técnico de lo que requiere un abogado, y no que uno vaya y haga perder el tiempo incluso del profesional con preguntas muy simples. Esto es algo que tenemos que también tener en cuenta porque no dejan de ser herramientas que evolucionan muy rápido y que de alguna manera u otra, tanto desde el lado del abogado saber de que existen, como además desde el lado del consumidor saber de que tiene estos pequeños asesoramientos que, por más de que no sean algo que lo vaya a utilizar para llevar adelante un juicio, sí puede llegar a tener un valor agregado en todo lo que haga de tareas o preguntas simples, que uno pueda llegar a quedarse tranquilo con lo que tiene que firmar. Para cerrar, estuvimos hablando de perros robots, de cabras robots, humanoides, inteligencias artificiales que se hacen pasar por humanos, inteligencias artificiales que se hacen pasar por médicos, por psicólogos, y exoesqueletos. Y todo esto tiene que ver con la vorágine de lo que estamos viendo con las inteligencias artificiales de hoy en día. Por eso es que algo importante no es solamente aprender de esto, sino desaprender conceptos y empezar a investigar cómo en el campo de uno, en su profesión o en su trabajo, están entrando estas tecnologías para poder utilizarlas como herramientas, porque muchas veces nosotros creemos o le tenemos miedo a que las tecnologías sean máquinas lo suficientemente inteligentes y nos dominen, cuando en realidad, con la cantidad de tiempo que nos tienen frente a una pantalla de celular, hoy son bastante estúpidas y quizás ya nos dominaron. Entonces volvamos a ganar esa batalla y a tomar las riendas de la tecnología como herramientas, y así vamos a poder ser muchísimo más productivos. Así que si les gustó el capítulo, por favor pónganle like, prendan la campanita para que les avise cuando hay nuevo contenido. Si lo están viendo por alguna otra red social, de Instagram o TikTok, sigan la cuenta de Edilicia y van a ver mucho más contenido de esto que es Edilicia GPT. Gracias, pero tarde.